Buenas noches. Bienvenidos hermanos y amigos a este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y que mutuamente vamos a ser edificados y enseñados. Así que quisiera en esta noche invitarle a acercarse a Dios a través de la oración. Sabemos que orar es conversar con Dios. Así que en este momento quisiera, antes de comenzar a compartir la palabra de Dios, quisiera que usted ore conmigo pidiéndole para que el Señor pueda hablarle a su corazón y pueda usar mis labios para que pueda el Señor dar una palabra precisa a cada persona que esté pasando alguna situación y requiere una palabra de parte de Dios. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más de poder transmitir tu palabra a través de este medio. Señor, muy agradecidos estamos contigo. Gracias, Señor. Queremos pedirte y suplicarte en esta noche que nos ayudes a que podamos recibir tu palabra con mansedumbre y que podamos también, Señor, aplicar a nuestras vidas lo que hemos aprendido o lo que vamos a aprender hasta ahora. Ayúdame a mí a poder expresar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Te entregamos este tiempo en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, puede buscar en el libro de San Mateo. Es en el Nuevo Testamento, es el primer libro. En el capítulo 15 y en el verso número 21 al verso número 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al versículo número 28. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero hablarte en esta noche con el título: ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Vamos a hablar acerca de la fe. Y vamos a través de la palabra, vamos a ver cuál es el tamaño de nuestra fe. Porque la vida o el caminar de un cristiano en esta tierra es un caminar por fe. No caminamos según lo que ven nuestros ojos, no caminamos según lo que oyen nuestros oídos, las malas noticias. No vivimos según lo que sentimos, sino vivimos, como dice la palabra de Dios, por medio de la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo que Dios le da a los hombres para que puedan creer en Él, creer en Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día. Pero antes de todo vamos a definir qué cosa es la fe. La Biblia define a la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 1.
Vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras aquí que nos deben llamar la atención: la palabra certeza y la palabra convicción. La palabra certeza significa sustancia, significa realidad o que tiene existencia, que aunque no lo ves, en base a la certeza que te da la palabra de Dios, no tu imaginación, no tu intelecto, no tu experiencia, no tus habilidades, sino la palabra de Dios. Porque la fe de un cristiano está basada en la palabra de Dios. Entonces, la certeza es aquella cosa que nos da esa realidad o esa sustancia y que da existencia a las cosas que no vemos, que pedimos y no vemos. Y también la palabra convicción significa ser persuadido o persuasión. Es la verificación mediante la cual se prueba algo. Es poner también en evidencia. Entonces la palabra certeza y convicción son dos palabras muy profundas que deben estar en nuestro corazón al momento de examinarnos y ver si verdaderamente tenemos fe o no tenemos fe. Estoy convencido que aunque Dios, yo no lo pueda ver a Dios, estoy convencido, tengo la certeza de su realidad, de su existencia. Estoy convencido, estoy persuadido de quién es Dios. Estoy persuadido de la palabra de Dios. Estoy persuadido del poder de Dios. Muchos de nosotros hemos llamado fe equivocadamente a las costumbres o tradiciones o rituales que nuestros padres nos heredaron, nos enseñaron, o la sociedad misma nos ha inculcado a través de la religión, que es, por ejemplo, la devoción a los ídolos, que son los santos o las vírgenes que la Iglesia Católica pues nos enseña, ¿no? A través de sus dogmas, a través de sus catecismos, etcétera. Pero eso en realidad no es fe, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces estábamos acostumbrados a ir delante de una estatua, delante de una imagen hecha por hombres, tallados por los hombres, por los escultores, muy bonitos, muy bien pintados, muy bien esculpidos, pero inertes, sin vida, bonitos oídos, bonitos ojos, bonito rostro, bonito cuerpo, etcétera, de un ídolo. Pero en realidad necesitábamos ver un ídolo para acercarnos supuestamente a Dios. Pero la fe es lo contrario. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Porque el Dios que nos revela la Biblia es un Dios invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios es invisible y que ningún hombre ha visto jamás a Dios. Y para poder estar convencido de la existencia del Señor Jesucristo, porque Él es Dios, pues tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es esa clase de fe que nos enseña la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Yo no necesito ver a Dios, no necesito ninguna representación de Dios delante de mis ojos para poder estar convencido que Dios está presente o que Dios está escuchando mi oración. La fe no tiene que ver nada con los ídolos, no tiene que ver nada con las costumbres religiosas. La fe, vuelvo a repetir, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo podemos saber que si tenemos fe o no? Es importante que nosotros podamos examinar verdaderamente si estamos en la fe o no estamos en la fe, ¿no? Cuando el corazón
por ejemplo, ha sido persuadido y ha sido convencido por la palabra de Dios, entonces tengo fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe no se basa en lo que nosotros podamos imaginarnos, no se trata tampoco en la emoción que podamos tener, sino en lo que la palabra de Dios dice respecto a quién es Dios, respecto al poder de Dios, respecto a la grandeza de Dios. La Biblia es un libro que nos revela o nos da a conocer a ese Dios maravilloso, quien es digno de toda nuestra confianza, porque la Escritura dice que el que en Él creyere nunca será avergonzado. Mire, la fe no es un ejercicio mental, aunque la fe es inteligente, pues se basa en el conocimiento de quién es Dios y en la aceptación de la palabra de Dios en nuestro corazón. No estamos detrás de un mito, de una fantasía. No nos imaginamos a Dios para creer su existencia. No, la palabra de Dios es lo que trae esa persuasión, esa certeza a nuestro corazón y nos convence de la existencia maravillosa de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la fe no es un ejercicio mental, tampoco la fe está basada en nuestro sentir. Es decir, en los sentimientos humanos, que muchas veces son volubles, son cambiantes. A veces podemos decir, yo no siento a Dios. Pero el Señor no dijo en su palabra que vamos a estar persuadidos por lo que sentimos, sino por la palabra de Dios. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo todavía no se acaba. Así es que nosotros estamos convencidos por lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús habló diciendo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es verdad, lo creemos. Y eso trae a la realidad la presencia del Señor en nuestro corazón primeramente y también a nuestro alrededor. Entonces la fe no se basa en lo que sentimos. Porque hoy puedes sentir, hay momentos en que Dios en su misericordia puede tocarte, puede tocar aún tu mismo cuerpo, tú lo puedes percibir, lo puedes sentir, es algo maravilloso en el cual tu ser se regocija, se alegra. Pero hay momentos en que Dios no te va a tocar, no vas a sentir nada, pero eso no quiere decir que Él se fue, que Él se alejó, te abandonó. No, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La fe tampoco se basa en nuestras emociones, los cuales también son inestables muchas veces y se dejan arrastrar a veces por las circunstancias que nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen. Y entonces nos afligimos, nos desanimamos, nos entristecemos, nos angustiamos. La fe de nuestro corazón se ahoga. Pero si nosotros basamos nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios, en las Escrituras, entonces nuestra fe será fuerte, nuestra fe será firme, no podremos retroceder, porque la fe en Cristo siempre será como una roca, será firme, gloria al Señor. Y la fe nace en el corazón y se mantiene en el corazón de uno que ha decidido depositar su fe en aquel que murió y resucitó al tercer día, que es el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No vas a creer con la mente, aunque vas a entender la palabra de Dios, pero en donde en realidad la fe nace y crece y permanece, es en el corazón. Por eso dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa
para salvación. Por eso Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Entonces, si tenemos certeza y tenemos esa convicción, hemos sido persuadidos por la palabra de Dios, no por la tradición, no por las costumbres en la cual hemos sido arraigados, sino por la palabra de Dios. Cuán importante es que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios leyéndola cada día. Yo sé que usted de repente tiene una Biblia, o no sé si no la tendrá, pero muchas veces la Biblia es el libro más olvidado en la casa, que solamente la cogemos cuando tenemos una urgencia, una necesidad, un problema, una situación difícil, y comenzamos a buscar tal vez desesperadamente una Biblia. Pero si eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo y dices creer en el Señor, la Biblia es el alimento, la palabra de Dios es el alimento de tu alma, que no debe faltar en tu casa, no debe faltar en tu biblioteca, no debe faltar en tus manos. Todos los días debes de meditar para que tu fe se avive, para que tu fe se nutra, para que tu fe se fortalezca, para que tu fe se perfeccione. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, antes de entrar al tema principal de la historia de la mujer cananea, estoy poniendo estas bases para que usted pueda saber si tiene fe o no en su corazón. ¿Cómo podemos medir la fe? ¿Se puede medir la fe? ¿Acaso Dios tiene una wincha o un medidor para medirnos la fe? La Biblia nos habla, por ejemplo, que cuando una persona se afana por lo que va a comer, por lo que va a vestir, Jesús cuando habló en el libro de Marcos, en el capítulo 4, hablando a los discípulos, enseñándoles que no se afanen por la comida, por el vestido. No está diciendo que no trabajen, sino que no caigan en una preocupación desmedida, de tal manera que afecte o los aleje de Dios, de tal manera que afecte su relación con Dios. Hay muchos cristianos que por el afán de este mundo se han apartado de Dios, se olvidan de Dios, ya no oran, ya no leen la Biblia, no asisten a un templo a recibir la instrucción de la palabra de Dios. Su mente está en el afán, en el trabajo. Y no es que sea malo trabajar, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero cuando una persona cae en una preocupación desmedida, que es un afán, a tal punto que su mente es dividida, porque la palabra afán, en esa palabra, significa una mente dividida, una mente que no está enfocada en Dios, pero la Biblia dice que tenemos que amar a Dios aún con toda nuestra mente. Entonces, hermanos, hay hombres, el Señor dijo que no debemos preocuparnos de estas cosas que son añadiduras, porque si hacemos o caemos en esta trampa del afán, el Señor cataloga a estas personas como quien no tiene fe. En Marcos 4, 40 y 41 dice, por ejemplo, le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí está hablando ya en otro momento, cuando el Señor se quedó dormido en la barca y los discípulos estaban asustados, estaban atemorizados, estaban llenos de incertidumbre, despertaron al Señor y entonces le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se despertó, reprendió al viento y al mar, y hubo paz, hubo calma. Y el Señor le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Le dice a sus discípulos. O sea, ¿no creen en mí? ¿No confían en mí? Porque aunque Jesús estaba como hombre, como humano estaba durmiendo, pero como un ser espiritual, porque Jesús es Dios manifestado en carne, pero como espíritu Él estaba al control de todo el universo, del viento y el mar. Lo que pasaba es que los discípulos no conocían al Señor. Por eso dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? O sea, no lo conocían aún el Señor. Es por eso que el Señor dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? O sea, hay personas que no tienen fe.
Hay personas que no tienen esa confianza en el Señor también. Ahora, también cuando habla en Mateo capítulo 8, verso 8, una historia de un militar. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aquí hay un hombre con mucha fe. Jesús dice, en Israel he hallado como la fe de este hombre. No he hallado tanta fe. ¿Qué sucedía? Que este soldado tenía un criado, un sirviente que estaba enfermo. Y él amaba mucho a su criado, lo consideraba mucho. Y su criado estaba a punto de morir. Y como Jesús estaba en la ciudad donde él vivía, mandó unos emisarios para que le dijeran que viniera a su casa para que sane a su sirviente. Y el Señor comenzó a venir. Y en el camino mandó otros emisarios diciéndole que no es digno de que el Señor entre a su casa, que solamente diga la palabra. Y ahí donde siquiera que se encuentre en el camino, que diga la palabra, y sé que mi criado sanará. Porque él como militar sabía que tenía autoridad para ordenar, y cuando él ordenaba usando sus palabras, sus soldados, sus sirvientes le obedecían. Así es que él, convencido en la palabra del Señor, le dijo, dígale que diga solamente la palabra y mi criado sanará. Y el Señor se quedó maravillado porque ese hombre tenía mucha fe. Y el Señor, a la distancia, por la fe de ese hombre, el Señor sanó a su criado. Se da cuenta, aquí vemos diferentes clases de fe. Y en el caso de la mujer que hemos leído, al final el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Entonces hay hombres que no tienen fe, hay hombres que tienen poca fe, hay hombres que tienen mucha fe, y hay hombres o mujeres que su fe es grande, como el caso de esta mujer. Pero ¿cómo entonces el Señor mide nuestra fe? Hay una parte en el libro de Santiago que el Señor a través del Espíritu Santo habla aquí. Dice en Santiago capítulo 2, verso 17 hasta el verso 23, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se puede medir la fe de una persona? Es por sus obras, es por lo que hace, basado en su fe. Su fe lo mueve a hacer cosas que para muchos tal vez es una locura, pero la fe siempre va acompañada de acción, porque la fe sin obras, la fe sin acción es una fe muerta. Es como un cuerpo sin espíritu, dice Santiago. Entonces, ¿cómo puedes mostrar tu fe? Tú no puedes mostrar tu fe solamente diciendo yo creo, no. La fe se demuestra con obras, con acciones. Es por eso que Santiago dice, alguien puede decir, o tú puedes decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero él dice, muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede mostrar la fe sin tus obras. No se puede mostrar. Yo no puedo mostrar mi fe sin que hagas algo. Abraham, cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana, fue llamado a salir de ese lugar y él salió. Noé, cuando fue avisado del juicio que vendría, el diluvio aquel tiempo, Dios le dijo que hiciera un arca y Noé trabajó, hizo un arca. ¿Se da cuenta que siempre la acción va acompañada, o la fe va acompañada siempre de la acción, de las obras? A eso se refiere. Entonces, ¿cómo podemos medir la fe de una persona? Es lo que hace esa persona, lo que la fe lo lleva a hacer. Y es así como la fe se va perfeccionando
en la vida de un cristiano. Vamos a ver lo que sucedió con la mujer sirofenicia. Esta mujer no era israelita, es decir, que no era del pueblo de Dios. Por lo tanto, no era parte del pacto que Dios hizo con su pueblo. Era esta mujer de la tierra de Canaán, porque Tiro y Sidón pertenecían a esa parte, a 9 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. Pertenecía a una tierra que no era o que no pertenecía al territorio de Israel. Y la tierra de Canaán en las escrituras siempre se relaciona con el paganismo, porque en esas tierras, como no conocían al verdadero Dios, entonces los hombres de aquel pueblo se inventaron muchos ídolos a los cuales le llamaron dioses. Y muchos de ellos inspirados por los demonios, porque los demonios están detrás de cada ídolo, como dice en 1 Corintios en el capítulo 8 y en el capítulo 10 nos habla Pablo acerca de la idolatría, que cuando una persona le rinde culto a un ídolo, a una imagen, a una estatua, a una pintura, en realidad no le está rindiendo culto a Dios, sino a los demonios, y eso es algo fuerte. Entonces en ese pueblo llamado Canaán, pues se practicaba estas cosas, se practicaba la idolatría, se practicaba la hechicería, se practicaba la magia, el ocultismo, el curanderismo, y ahí era una cultura politeísta, es decir, que creían en muchos dioses, ¿no? Y hablar de Canaán también es hablar de una tierra que está bajo maldición. Y ahí vivía esa mujer. En esa cultura, en ese contexto pagano, ahí vivía esa mujer, en ese contexto idólatra, vivía esa mujer. Entonces podemos afirmar que esta mujer vivía en ese ambiente y costumbres de aquella tierra, en esas prácticas que Dios abominaba. Y tal vez por esa razón su hija fue atormentada o tomada por un espíritu inmundo, por un demonio. Porque los demonios son reales, mis amados hermanos y amigos. La Biblia nos revela que los demonios, al igual que los ángeles caídos, al igual que Satanás, son seres invisibles. Son seres invisibles, pero que son reales. En Efesios capítulo 6, verso 12 nos habla de que la lucha de un cristiano no es contra seres humanos, sino contra seres espirituales. Dice contra huestes espirituales, contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes, es decir, en el ámbito espiritual, se mueven, operan, trabajan. Y cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a enfrentar y deshacer las obras de Satanás. Es por eso que los endemoniados eran libertados por el Señor Jesucristo. Y esa mujer tenía a su hija, a la cual parece ser que los demonios habían entrado al cuerpo de su hija. Y yo creo que eso traía mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha preocupación en la vida y en el corazón de esta madre. Entonces, Jesús en la tierra de Jerusalén estaba predicando, estaba enseñando, estaba sanando, estaba liberando a los endemoniados. Así es que su fama se extendió más allá de las tierras de Israel, hasta la tierra de Canaán, hasta la ciudad Tiro y Sidón. Llegaron noticias de que allá en Jerusalén hay un hombre que sana, que liberta, que rompe cadenas, que resucita muertos, que multiplica panes y peces. Hay un hombre que camina sobre las aguas. Hay un hombre a quien el mar y el viento le obedecen. Imagínense, ese nombre llegó hasta esos confines de esa tierra. Y yo creo que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Claro que sí, porque no habría otra manera por la cual esta mujer fue en busca del Señor. Porque ella escuchó. Y recuérdese que Romanos, hemos leído, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, la fe nació, la fe despertó en su corazón. Ella fue persuadida. Ella
tuvo certeza de que el único quien podía ayudarle en ese problema que tenía, en esa necesidad que tenía, era el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Jesús le dijo a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo pudo darse cuenta que la fe de esta mujer era grande? ¿Cómo pudo el Señor medir la fe de esta mujer y decir: mujer, oh grande es tu fe? Y ya leímos en Santiago que dice: ¿cómo se puede mostrar la fe? No se puede mostrar con palabras bonitas, sino con las obras, con las acciones. ¿Y sabe qué? Hay aquí algunas acciones que esta mujer hizo, que la fe le llevó a hacer. Es por eso que Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Número uno, la fe llevó a esta mujer a salir de ese lugar donde se practicaba el paganismo, de ese lugar donde se practicaba la idolatría. Dice la Biblia ahí, hemos leído en Mateo 15, ¿verdad?, que había una mujer cananea que había salido de aquella región. Salió esta mujer de esa región. Y esa palabra nos muestra algo. Esa palabra que nos dice que ella salió, quiere decir que esa mujer renunció. Yo creo que renunció a todas sus creencias, falsas creencias, costumbres, tradiciones, prácticas que Dios abominaba, como la brujería, el ocultismo, la hechicería, la idolatría. Ella salió de ese lugar, salió de esa región. Gloria al Señor. La fe la sacó de ese lugar. Te estoy hablando de la verdadera fe. La fe en el Señor Jesús. No la fe en una sábila, en una patita de conejo, no en un número de la suerte, no en los horóscopos. Te estoy hablando de la fe puesta en el Señor Jesucristo, en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que el viento y el mar le obedecen, en aquel que puede caminar por encima de las leyes naturales, como cuando caminó por el mar de Galilea. Ese es el Señor, ese es el Dios todopoderoso que nos habla las Escrituras. Y la fe en Él es la verdadera fe, y esa fe Dios está buscando en nosotros. Gloria al Señor. Entonces la fe hizo que esta mujer saliera de ese lugar de maldición, de ese lugar de paganismo, de ese lugar donde se adoraban a los ídolos. Salió de esta mujer. Tal vez tuvo que salir en contra de las costumbres de su familia. Yo me imagino que tal vez algunos de sus familias le podían haber dicho: pero ¿cómo vas a dejar en todo lo que estamos creyendo, en nuestros ídolos, para ir detrás de ese Jesús, de ese tal hijo de carpintero? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero esta mujer salió de ese lugar. Tal vez sus amigos en el camino le dijeron: no vayas a ese Dios de Israel. Nosotros tenemos muchos dioses, puedes rendirle culto aquí a este Dios y Él te va a responder. Pero la mujer salió de ese lugar. La mujer salió, cuando salió, estuvo dejando también sus costumbres paganas, sus tradiciones paganas, dejando atrás los ídolos para ir en pos del verdadero Dios, el Señor Jesucristo. Esa es la acción, la verdadera acción que la fe te lleva a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre la fe verdadera te va a sacar del paganismo, te va a sacar de la idolatría, te va a sacar de la brujería, de la hechicería, del curanderismo. La verdadera fe te va a sacar de eso. Pero si tú todavía permaneces creyendo en esas cosas, entonces no tienes la verdadera fe. Tu fe todavía no se ha desarrollado, tu fe todavía no ha crecido. Necesitas hacer crecer tu fe. Cuando Abraham fue llamado, por ejemplo, de Ur de los Caldeos, lo que hoy en día es Irak, Abraham vivía también en un contexto pagano, religioso, idólatra, donde se practicaba la brujería, la hechicería. Pero el Señor lo llamó y el Señor le dijo: sal de tu tierra, sal de tu pariente,
de tus parientes. Sal de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Siempre cuando el Señor nos habla, el Señor nos llama y creemos verdaderamente en Él, vamos a estar dispuestos a dejar todo lo que un día a nosotros nos parecía agradable a Dios, pero no lo eran. Lo vamos a dejar. Bendito sea el nombre del Señor. Es como dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas, ciertamente en capítulo 4, verso 8, dice: ciertamente en otro tiempo, hablando del tiempo pasado, no conociendo a Dios, dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. Hoy en día mucha gente prefiere creer en la Virgen María, en una estatua de la Virgen María, cualquiera sea su nombre, porque hay Virgen Fátima, hay Virgen del Carmen, hay Virgen de Guadalupe, o prefiere creer en un santo, en San Martín de Porras, o que en San Pedro, en San Pablo, en San Judas, o prefiere creer en una cruz, o prefiere creer de repente en un rosario, en un Buda, en una herradura, prefiere creer en un número de la suerte o en un billete. A veces pone su confianza en un billete y dice: este billete me atrae dinero. Eso es idolatría, eso es paganismo. Confianza, mi confianza debe estar solamente puesta en el Señor Jesucristo, el dueño del oro y de la plata. Pero en otro tiempo, dice, ustedes no conocían a Dios y servían a lo que por naturaleza no son dioses. Esos santos inventados por la Iglesia Católica no son dioses, no tienen poder alguno. Esas estatuas que llevan un nombre determinado, los que existieron y sus nombres que son usados ya están muertos, están bajo tierra. No se han levantado de los muertos, pero Jesús murió. Fue sepultado al tercer día, se levantó para vivir para siempre y para estar para siempre con todos los que ponen su confianza en Él. Así es que esta mujer salió de ese lugar, dejó atrás todas sus costumbres, dejó atrás todo el paganismo y puso su confianza enteramente en el Señor Jesucristo. Hermanos, esta es la primera barrera y tal vez una de las más difíciles que debemos pasar cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Porque a veces la familia y sus costumbres, a veces las amistades y sus costumbres van a querer arrastrarnos y decir: no salgas, no vayas en pos de Jesús. Pero esta mujer tenía una necesidad. Ella necesitaba que su hija sea libertada del poder de Satanás. Y ella fue en pos de aquel que sí podía. Es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa que llevó la fe, o llevó a hacer esta mujer, la fe en su corazón, es que la llevó a clamar a Jesús. Dice en el verso 22 mismo: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La fe es acción, la fe se mide por las obras, por lo que haces. Te va a llevar a sobreponerte y sobrepasar cualquier tipo de obstáculo. La fe será como una roca firme en tu corazón cuando eres persuadido por la palabra de Dios. Esa mujer comenzó a clamar al Señor. Antes clamaba a los ídolos. Antes clamaba a sus dioses allá en Canaán. Estaba acostumbrada a clamar a esos dioses. Pero ahora comenzó a clamar al Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, reconociendo el señorío de Jesús. Señor, Hijo de David. Porque David, en la historia de Israel y en la historia de los pueblos que vivían a su alrededor, David era un rey muy reconocido en su tiempo. Fue el único rey que venció a todos sus enemigos del pueblo de Israel, los subyugó, los sometió. Era un hombre conforme al corazón de Dios. La fama de David era tan grande a su alrededor que le tenían temor los otros pueblos paganos.
en el tiempo de los reyes, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Pero esta mujer había oído porque Jesús venía de la descendencia, hablando en su humanidad, venía de la descendencia o de la genealogía del rey David. Por eso le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a clamar. ¿Y sabe qué significa clamar? Gritar, significa dar voces, pedir con desesperación, insistentemente. Es levantar la voz hasta encontrar una respuesta. Dejó a un lado su orgullo, el qué dirán, y ella comenzó a clamar, a levantar su voz, a invocar al Señor para que el Señor lo atienda. Señor, hijo de David. Yo no creo que haya sido una oración entre labios. Ella levantó la voz: Señor. Tal vez gritó fuerte. No le importó lo que la gente le dijera. Su necesidad, su desesperación, su fe, su convicción. Estaba persuadida que el único que le podía ayudar era ese Señor, ese maestro que estaba caminando, que la multitud le seguía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó por misericordia. Aleluya. Y hay promesas poderosas en la Biblia que dice: clama a mí. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que clamar a Dios. Hay momentos en que tenemos que clamar a Dios. Hay momentos en que tenemos que dejar esa oración ritualista, esa oración apagada, esa oración de repente ahí entre labios, sino hay momentos en que tenemos que levantar la voz y clamar, como los israelitas cuando estaban en el tiempo de la esclavitud allá en Egipto, 430 años de esclavitud. Cuando ellos comenzaron a clamar, Dios escuchó su voz y Dios los atendió. Dios levantó un libertador llamado Moisés para sacarlo de la esclavitud. Cuando ellos comenzaron a clamar al Señor. Por eso en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, no a los ídolos, no a los santos, no a la Virgen. Clama a mí y yo, dice el Señor, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. El salmista en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová, porque Él es el único que puede oír el clamor. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La verdadera fe te lleva a clamar, te lleva a buscar a Dios en oración. No te deja tranquilo. La fe genuina, la fe verdadera, la fe que se ha acrecentado en uno, nos lleva a buscar de Dios, a orar a Dios. No solamente en momentos que tenemos necesidad, porque hay creyentes que se han acostumbrado solamente a buscar a Dios cuando tienen necesidad, cuando tienen un problema, y luego que pasa el problema y que Dios les ayuda, se olvidan de Dios. Viene otra vez otro problema, otra vez buscan a Dios, y así pasan toda su vida. Pero Dios no quiere ese tipo de creyentes. Dios no quiere ese tipo de hijos. Dios quiere gente que en todo tiempo le busque, así como Daniel, que cuando decretaron la prohibición de que nadie debía orar a otro Dios, sino a los dioses del rey Ciro, o al mismo rey Ciro, sería echado al foso de los leones. Daniel no tuvo miedo. Dice que él se metió a su cuarto, cerró su puerta, abrió sus ventanas que daban hacia la dirección de Jerusalén y comenzó a orar. Dice como lo solía hacer siempre, 3 veces al día, y comenzaba a orar como lo solía hacer siempre. Es decir, que Daniel no oraba solamente porque estaba en emergencia, como quien llama a los bomberos solamente en emergencia. Y así hay muchos creyentes que han hecho a Dios. Pero Dios está buscando un pueblo que le busque a Él en todo tiempo. Un pueblo que aprenda a clamarle. Un pueblo que aprenda a buscarle en oración. Más que en esos tiempos que estamos viviendo. Tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, tiempos de muerte, tiempos de enfermedad. Debemos invocar, debemos de clamar a Dios. Porque el Señor oye el clamor de su pueblo. Sus ojos, sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Pueblo de Dios, es tiempo de clamar. Si tienes una necesidad,
Si tienes alguna urgencia y necesitas buscar al Señor, búscalo como esta mujer. Dejó atrás sus costumbres, sus tradiciones, dejó atrás su vergüenza y se fue en pos del Señor y se fue clamando y clamando y clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. La tercera cosa que le llevó a hacer a esta mujer la fe es que la llevó a ser perseverante. Así es la verdadera fe. La fe es perseverante. No se desalienta al primer obstáculo, no se desalienta al segundo obstáculo. La fe te lleva hacia adelante. Aunque veas lo que veas, aunque oigas lo que oigas, aunque sientas o no sientas nada, tú sigues para adelante. Porque dice aquí en Mateo capítulo 15, verso 23, cuando ella estaba clamando al Señor, dice: pero Jesús no le respondió palabra. El Señor quedó en silencio, no le respondió. No porque sea indiferente, no porque sea insensible. El Señor nuestro Dios es bueno. Dice la Biblia que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero a veces cuando el Señor calla, Él calla con justa razón. Él quería ver hasta dónde podía llegar la fe de esta mujer. Aleluya. Y quería también obedecer lo que su padre le había mandado. Que él había sido enviado primeramente a salvar al pueblo de Israel. Y esta mujer no era del pueblo de Israel. ¿Se imaginan? Y en el verso 24, ¿no? El Señor le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hubo un momento en que Jesús no respondió al clamor de esta mujer. Jesús seguía caminando y la mujer seguía clamando. La mujer seguía perseverando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay momentos en que oramos por algo y no vemos la respuesta. Puede pasar un día, puede pasar una semana y Dios puede que no responda. Y no porque no pueda ni quiera, porque Él es todopoderoso. Y Él siempre quiere. Como cuando un leproso se acercó a sus pies y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor dijo: quiero, sé limpio. Porque el Señor siempre quiere. Pero hay momentos en que el Señor guarda silencio. Hay momentos en que el Señor no responde. Como cuando María y Marta mandaron a unos amigos como mensajeros para decirle al Señor que Lázaro, su amigo Lázaro, a quien Jesús amaba mucho, que era el hermano de Marta y María, que vivían en ese pueblo llamado Betania, donde Jesús siempre que pasaba por ahí se hospedaba y era bien recibido. Dice que Lázaro se enfermó gravemente, así que María y Marta mandaron a comunicarle al Señor. Y el Señor, gloria al Señor, escuchó la noticia, porque estaba a distancias, lejos. Imagínate, a 4 días de camino. Entonces cuando dicen Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Es decir, allá es el lugar donde estaba Lázaro. Ustedes se imaginan que Jesús escuchó la noticia de parte de los mensajeros que venían de parte de María y Marta. Le dijeron: Lázaro, tu amigo, que a quien tú amas, está muy grave, a punto de morir. Y Jesús se quedó ahí 2 días más. Y Jesús sabía por el Espíritu que Lázaro ya había muerto. Porque cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos a volver, es porque ya Lázaro estaba muerto y estaba ya sepultado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué Jesús se quedó y por qué no fue inmediatamente? Es que hay momentos en que el Señor no responde la oración, porque Él sabe en qué momento va a contestar una petición. Hay una frase que dice: Dios tarda, pero no olvida. Pero es una mala frase. Dios nunca tarda. Los tardones somos nosotros. Dios nunca tarda. Dios siempre llega, responde y actúa en el momento preciso, en el momento exacto, porque todas sus obras son perfectas. Algo tenía en la mente, en su sabiduría, el Señor para enseñarle a sus discípulos.
Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro ya habían pasado 4 días. Y sus hermanas le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, yo creo que va a resucitar, pero en el tiempo postrero. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta dijo, Señor, lleve ya, así está oliendo. Y Jesús ordenó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Lázaro volvió a la vida. Y entonces en ese día, los discípulos y el pueblo que estaba ahí vieron a un Jesús que tenía poder y dominio, ya no solamente sobre el viento, sobre el mar, sobre los panes y los peces, sobre la fiebre, sobre los enfermos, sobre las enfermedades o sobre los demonios, sino vieron a un Jesús más glorioso, más poderoso, más grande, porque vieron a un Jesús que tenía poder sobre la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo me imagino que al ver ese milagro, la fe en el corazón de sus discípulos, la confianza, la convicción en el corazón de sus discípulos creció. Porque esas cosas que Jesús hacía, no las hacía con mala intención, las hacía con el propósito de enseñarse y mostrarle su gloria a los discípulos para que crean que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en Él tengamos vida eterna. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en la vida tuya. Tal vez estabas enfermo un día y Dios te respondió. Clamaste, te humillaste, estaba en peligro tu vida y clamaste a Dios y Dios te respondió. ¿Y sabes para qué te respondió? Para que tú creas en Él. Pero no te conformes con ese milagro. No te quedes solamente con el recuerdo de esa respuesta. Ve detrás del Señor. Corre como esta mujer. Deja el paganismo. Deja la vergüenza y aprende a buscar a Dios en este tiempo. Y haz lo que, aleluya, esta mujer perseveró, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La vida de un cristiano es una vida de perseverancia. Hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, hay aflicción, pero el cristiano tiene la fe de Dios en su corazón y esa fe le impulsa, al igual que a esta mujer, a ser perseverante. Aunque la respuesta no venga en un día, en una semana, en un año, pero Dios te escuchó tu oración y Dios sabe en qué momento te va a responder. Abraham esperó 25 años por un hijo. Él esperó 25 años para que se cumpliese la promesa que Dios le dio. Él vio envejecer más su cuerpo, vio la esterilidad de Sara, pero esas cosas no hicieron que Abraham dudara de la promesa de Dios. Mis amados hermanos, la fe se mide por lo que hacemos. La fe se mide o se ve por lo que hacemos. La fe se puede ver, sí se puede ver. Acuérdese cuando este hombre paralítico fue llevado por sus amigos para que el Señor lo sanara. Pero como en la casa donde estaba el Señor estaba abarrotada de gente, no sabían por dónde entrar. Estos amigos subieron hacia el techo, destaparon el techo y con unas cuerdas amarradas la camilla de este hombre lo pusieron delante del Señor. Y sabe que dice la palabra que Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos. ¿Y cómo la vio? Por lo que ellos hicieron. No se detuvieron ante la multitud, ni se detuvieron ante obstáculos. Destaparon el techo y pusieron delante del Señor a su amigo. Y esa fe de sus amigos hizo que este paralítico fuera sanado en ese momento. Entonces Jesús guardó silencio en este pasaje, en este momento. Y también los discípulos, en el capítulo 15 que hemos leído, en el verso 23, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los mismos discípulos, falta de amor, falta de misericordia, le comenzaron a decir al Señor, Señor, ya despídela, mándala a su casa, dile que no le vas a atender, dile que no le vas a ayudar, Señor. Da muchos gritos, ya nos está perturbando los oídos. Pero la mujer seguía gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No le importó
el silencio de Jesús. Ella seguía gritando. No le importó que los discípulos estaban diciendo al Señor que la despida. Y así hay veces, hay gente que te va a tratar de poner obstáculos en tu fe. Y decir, no, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? Pierdes tu tiempo. ¿Qué haces orando? ¿Qué haces ayunando? No seas fanático. ¿Qué haces leyendo la Biblia? Te vas a volver loco. Eso es mentira. Nadie se ha vuelto loco por leer la Biblia. Pero por andar en brujería, en hechicería, ahí sí te puedes volver loco. Pero al leer la palabra de Dios, la única locura que te va a dar es la locura de amar a Jesucristo. Es una locura fascinante. Gloria a Jesús. Entonces va a haber gente que se va a oponer, tu familia, tus amigos. No, ¿qué tanto? Deja eso. No te vuelvas fanático, solamente de vez en cuando ponte a orar. Ya estás fanático, ya estás exagerando. No, hermano, esto no es fanatismo. Eso se llama fe, eso se llama convicción, eso se llama certeza. Tú tienes la certeza de que Dios te va a responder. Tú tienes la convicción de que Dios está presente. Y tú tienes la convicción de que Dios es real. Tú tienes la convicción de que la oración puede cambiar una situación, una circunstancia. La oración puede hacer que se cambie un diagnóstico. La oración puede hacer que un muerto resucite. La oración puede hacer que los panes y los peces se multipliquen. La oración puede hacer que vengan cuervos a atenderte y darte de comer. La oración puede cambiarlo todo. Pero tenemos que aprender a ser perseverantes como esta mujer. No se detuvo aunque Jesús se cayó por un momento. No se detuvo aunque los discípulos pedían que ella la despache. Ella seguía clamando. ¿Sabe qué hacía que ella hiciera esto? Es la fe que ella tenía. Tenía una grande fe. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso 24, la cuarta cosa que vemos hacer esta mujer, dice, respondiendo dijo, no soy enviado. Ahí Jesús ya le responde, dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le está diciendo, ¿sabe qué? Yo no puedo atenderte porque solamente he sido enviado a salvar, a sanar, a liberar a los de la casa de Israel, porque ellos son el pueblo del pacto. El verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya no solamente se conformó con venir detrás de ellos, ya no se conformó solamente con gritar, con clamar, sino que al escuchar esta respuesta, ella se puso delante del Señor, pero no en una actitud de orgullo, de prepotencia, de querer imponerle al Señor una respuesta, no, sino que se puso delante. Dice que ella vino a los pies del Señor y se postró ante Él. Es decir, como decir, Señor, no te dejo avanzar hasta que no me respondas, Señor. Usted se imagina esa escena en su mente por un momento, una mujer, una madre desesperada. Y tal vez en esta noche hay un padre desesperado, hay un hijo desesperado, hay una esposa desesperada, hay un esposo desesperado, hay un hijo que está desesperado por sus padres o un padre por sus hijos. No sé cualquiera sea la cosa que te está llevando a una desesperación. Quiero decirte, si tú te tiras a los pies del Señor esta noche y donde estás en tu casa, el Señor se va a detener. Porque cuando esta mujer se puso delante de él, el Señor se paró, se detuvo. Porque esta mujer ya le dijo, Señor, socórreme, auxilio. Imagínese por un momento la escena. Se postró, se humilló delante del Señor. ¿Sabe qué? La fe le llevó a esta mujer a adorar a Jesús. Adorar a Dios, porque esa palabra postrarse es una palabra que significa adoración. Ella antes adoraba a los ídolos, clamaba a los ídolos por ayuda, por auxilio, pero ahora no estaba delante de una estatua inerte, inmóvil, insensible. Ella sabía que el Maestro era misericordioso, que el Maestro escuchaba, que el Maestro sentía, que el Maestro amaba al mundo, porque ella se postró a los pies del Señor, se tiró a los pies del Señor. Imagínese esa escena por un momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaba a los pies del Señor.
pidiéndole un favor. Y a eso nos lleva la verdadera fe. Ya no vamos a los ídolos a clamar. Ahora buscamos al Señor. Ahora en nuestro cuarto no necesitamos un cuadro, una imagen, una estatua, un altar, prenderle vela a una estatua o a un difunto, como muchos tienen esa costumbre. Porque Dios abomina a quienes invocan a los muertos o a los difuntos. Porque los muertos están. Pero el Señor Jesucristo es el único que venció la muerte. Es el único que vive por los siglos de los siglos. Es el único cuya tumba está vacía. La tumba de Mahoma, ahí están sus huesos. La tumba de María o de Pedro, aunque se han perdido por el tiempo, están allí en su tumba. La tumba, hermano, de cualquier otro santo, de cualquier papa que haya existido en esta tierra, ahí están sus huesos. Sus tumbas están ahí, pero la tumba de nuestro Señor está vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó al tercer día y Él vive para siempre. Y vive en mi corazón, vive en el corazón de todo aquel que ha creído en Él. Y no solamente vive en mi corazón, vive alrededor de mí. Yo siento su presencia cada día. Yo sé que Él está conmigo cada día y con todo aquel que ha creído en su nombre. Esta mujer adoró a Dios. Aprendemos, la fe te lleva a adorar a Dios. La fe te enseña a adorar a Dios, al único y verdadero Dios. Alabado sea Cristo. Y la quinta cosa es que la fe la llevó a humillarse delante del Señor. En el verso 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está hablando en una forma simbólica, haciendo ver que la salvación o la liberación es una necesidad, es como un pan, un alimento que solamente están destinados para los hijos, es decir, para los del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y perrillos, esa palabra aunque parece ofensiva, era un hebraísmo, es decir, una forma que los hebreos llamaban a los que no eran del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Les llamaban perros, les llamaban incircuncisos, les llamaban impíos, les llamaban idólatras, les llamaban paganos, les llamaban inmundos, porque ellos se creían una raza única. Y el verso 27, al escuchar a esta mujer, dice, y ella dijo, sí Señor, sí tienes razón, yo soy una mujer pagana, yo no soy una mujer del pacto, no soy parte del pueblo de Israel, eso es verdad Señor, pero aún dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no quiero un pan completo, yo quiero las migajas, porque sé que con las migajas, es decir, las migajas son las sobras, lo que sobraba. Yo quiero, aunque sean las sobras, porque las sobras será suficiente para liberar a mi hija de ese demonio que le está perturbando. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué significa esta actitud? Que esta mujer se humilló. Porque cualquiera se pudo haber ofendido. El orgulloso se hubiera ofendido. Hubiera dicho, ¿por qué me tratas así? ¿Qué es lo que usted tiene? El hecho que seas del pueblo de Israel no quiere decir que sean exclusivos. Me está faltando el respeto. Tal vez la mujer hubiera dicho. No, pero la mujer entendió. Se humilló delante del Señor. Dijo, sí, tienes razón. Soy una mujer pagana, una mujer perdida, una mujer corrompida. No merezco, pero yo no quiero que sea un pan. Yo quiero las migajas, yo quiero lo que sobra, lo que los otros o lo que tu pueblo no quiere comer. Yo me las voy a comer. Yo quiero un poco nada más de tu poder. Esa es la humildad, es reconocer que no somos nada delante de Dios. Es reconocer nuestra condición humana, que es inferior. Es obedecer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice que somos pecadores. La Biblia dice claramente que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que estamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que una persona que no tiene a Cristo en su vida es un muerto, está muerto. Es un delincuente, dice la Escritura en Efesios capítulo 2.
En Romanos también Pablo dice que sin Cristo un hombre es miserable. Pero si nos humillamos delante del Señor, reconocemos que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos orgullosos, nos creemos autosuficientes, creemos que el dinero nos va a salvar. Mucha gente millonaria, mucha gente con dinero hoy se está muriendo en un hospital por el COVID. Y tal vez el dinero hasta cierto punto puede llevarte a una mejor clínica, pero lo más importante es la salvación de tu alma. Y no hay oro, no hay riqueza en el mundo que sea suficiente para pagar la salvación de tu alma, porque solo la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz puede pagar el precio tan alto por nuestras almas. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Tenemos que aprender a reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos humillarnos a los pies del Señor. Necesitamos reconocer que todavía hay pecado en nosotros. Porque el hecho de no buscar a Dios, el hecho de no humillarnos delante de Dios, eso es orgullo en el corazón. Pero la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, da favor a los humildes. Gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Dejaste el paganismo, dejaste tu tierra, dejaste tus costumbres, tus tradiciones. Viniste todo este camino hasta este punto clamando en alta voz. Fuiste perseverante a pesar que guardé silencio y a pesar que mis discípulos querían que yo te despachara ya. Me adoraste porque te postraste delante de mí. Y te humillaste a reconocer que sí, no eres digna de recibir un favor mío y querías solamente una migaja. Oh mujer, grande es tu fe, le dijo. He visto tu fe, que es grande, porque solo una fe grande puede llevar a hacer lo que tú has hecho. Y entonces le dijo, hágase contigo como quieres. Poderosas palabras. No le dijo, hágase contigo como creíste solamente, sino como quieres. Mi poder está a tu disposición. Eso es lo que el Señor le dijo. Hágase contigo como quieres. ¿Quieres que tu hija sea liberada? Gloria a Dios. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. No necesitó que Jesús fuera hasta ese lugar a tocarle a la hija. La mujer solamente dijo, Señor, socórreme. Señor, quiero una migaja. Señor, en misericordia. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la medida de nuestra fe? La palabra de Dios dice que a todo cristiano Dios nos ha dado una medida de fe. Hay hombres que no tienen fe, porque no se acercan a Cristo, no se rinden a Él, no pasan tiempo con la palabra de Dios. Es por eso que no tienen fe en su corazón. Hay quienes tienen poca fe. Hay quienes tienen una fe grande, como dijo el militar que tenía a su criado enfermo. Mucha fe. Pero hay quienes tienen como la mujer, grande es tu fe. ¿Cómo se mide la fe? Por las obras, por lo que hacemos. Porque la fe es acción. Porque la fe sin obras es muerta. Y Abraham fue perfeccionado en la fe cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a quien amas. Ofrécemelo en holocausto. Y Abraham fue dispuesto a sacrificarlo. Usted sabe la historia, que el Señor lo detuvo para que no lo sacrificara. Dijo, Abraham, ahora sé que temes a Dios. Y Dios afirmó su pacto con él. Pero, ¿cuál es el tamaño de tu fe? ¿Cuál es el tamaño de nuestra fe? Mis amados hermanos,
en este tiempo que estamos viviendo, estamos siendo desafiados en nuestra fe. Porque la incertidumbre, el temor, la angustia, es el ambiente en este tiempo en que estamos viviendo. Pero la fe, mi hermano, no pierdas la fe. Llénate de fe, pasando tiempo en la presencia de Dios en oración y leyendo la palabra de Dios. Examina tu corazón si hay fe o no, porque la fe es esa certeza, esa convicción. Estás convencido de la petición que tú le estás presentando a Dios. Estás convencido que Dios te puede responder. Entonces no debe haber temor, no debe haber duda, no debe haber incertidumbre, sino esa seguridad, esa firmeza, como esta mujer, ahí estaba, ahí detrás del Señor, no le importó nada, ella siguió hasta que logró capturar la atención del Señor. Era una fe grande. Imagínense que ni era del pueblo de Israel. Y cuanto más nosotros que somos del pueblo de Dios, o aquellos que todavía no son parte del pueblo, que están dudando, es tiempo que usted sea parte ya del pueblo de Dios. No le estoy hablando de ser parte de una religión, porque la religión no salva a nadie. Las religiones son el invento de los hombres. Te estoy hablando de Cristo, del Cristo resucitado. No te hablo de ese Cristo pintado al óleo que lo sacan en cada mes de octubre y lo pasean por las calles de una ciudad. No te estoy hablando de un crucifijo aquí colgado en el pecho o un dije o un amuleto. No te estoy hablando del Cristo glorioso que hizo los cielos y la tierra y que venció la muerte con poder. Él nos está llamando en esta noche y en este tiempo a que nuestra fe sea grande nuestra fe. Ya te he dicho lo que esta mujer, llevada por la fe, lo que hizo. Así que el Señor te está desafiando esta noche a que sigas creyendo, a que sigas perseverando, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Yo ruego que esta palabra que ha llegado al corazón de las personas que están escuchando, tal vez están enfermos, tal vez están llenos de temor, de pánico, de ansiedad. Señor, en esta noche, ahí, Padre, pon tu mano poderosa en sus corazones y en sus mentes. Señor, reprendo todo tormento demoníaco, toda opresión, toda angustia, toda ansiedad, todo temor, toda desesperación, todo temor a la muerte, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, sea reprendido y echado fuera de los corazones, fuera de las mentes, toda ansiedad, toda depresión, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, toda dolencia, Padre, sea el COVID o sea cualquier otra enfermedad, cualquiera sea su nombre, en el nombre de Jesús, ordenamos que se vayan fuera. Señor, también te ruego por nuestro hermano Javier Molina de Chincha y su familia. Sigue obrando en su cuerpo. Restaura su salud, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestro hermano Rodolfo Pacora, su esposa, sus hijos, Señor. Toca su cuerpo. Sigue sanando, sigue restaurando sus pulmones. En el nombre de Jesús, Señor, toda fiebre salga de sus cuerpos. Oramos también por Paulino Vicente y su familia, su esposa, sus hijos, Padre. Ahí donde se encuentren, Señor, pon tu mano poderosa sobre él. Quita toda ansiedad, quita toda preocupación, toda angustia. Sana su cuerpo, Señor. Dale paz a su corazón. A él, a sus hijos, a su esposa. Por nuestro hermano Pastor Roberto y su familia allá en Coique, Señor. En el nombre de Jesús oramos también. Pon tu mano poderosa sobre ellos. Señor, restaura su salud. Auméntales la fe. Quita toda incertidumbre. Quita todo temor, toda angustia. Quita toda falta de paciencia, Señor.
por todos los que están enfermos en los hospitales, en UCI, Señor, que están entubados, que están con oxígeno, Señor, o que están en las salas de los hospitales por esta pandemia, por los médicos, los enfermeros, todos los que están trabajando, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, dale fortaleza, dale fe, Señor, dale, Señor, paz, Señor, en sus corazones. Sana a los enfermos, levántalo, da una oportunidad de salvación, Padre, por las familias que están desesperadas, que están angustiadas, que están en sus casas, los que están, Señor, padeciendo esta enfermedad en sus casas, están siendo tratados, Dios mío, con tu mano poderosa, tu presencia, paséase por ese lugar, por esas casas, por esas habitaciones, Señor, echa fuera todo temor, toda angustia, toda ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, creemos en ti, Padre, como esta mujer, Señor, clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia del mundo, Señor, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, Padre, oro por cada vida que va a escuchar esta palabra, que puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan entregar sus vidas a Cristo, que puedan buscar la salvación, Señor, en ti, Padre. En el nombre de Jesús oro por cada vida que ha oído esta palabra, que no vuelva vacía esta palabra, sino que a su tiempo dé a su fruto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor los continúe bendiciendo, que su gracia y su paz sea con cada uno de ustedes. Me despido con un shalom. Shalom.